Apreciados hermanos, qué placer estar con ustedes en este programa de Me Gustaría Saber, el programa que nos permite responder sus inquietudes, sus preguntas, y agradecemos al Señor que estamos en este momento para poder contestar de acuerdo a la palabra las inquietudes que ustedes han dejado. Quiero presentar al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido al programa. Qué placer estar con usted aquí. Gracias, Pastor Salazar. Siempre es un placer participar contigo en este programa. Muchas gracias por tu buen trabajo. Amén, Pastor. Gracias a usted por su tiempo y por permitirnos estar en este programa importante que nos es de mucho gozo y alegría porque nos permite conectarnos con ustedes y responder sus inquietudes. Queremos recordarles que envíen sus inquietudes a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Y no olviden de que tenemos una lista muy larga, así que tengan paciencia en esperar su respuesta. Pastor, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarle a que nos dirija en oración. Oremos. Padre Celestial, venimos a tu trono con humildad, pero también venimos con confianza. Amén. Porque venimos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Pedimos que nos acompañes por medio del Espíritu Santo en este programa. Ilumina nuestras mentes, santifica nuestras palabras, bendice a los que están viendo este programa, que pueda ser una bendición para su vida espiritual. Te ruego, Señor, que los traiga más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te lo pedimos en su nombre. Amén. 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 Tenemos, Pastor, una interesantísima pregunta. Bueno, varias preguntas. Siempre es una bendición contar con preguntas interesantes y algunas de ellas únicas. Una de estas es esta que nos envía. La verdad no conocemos, creo que es Joan, pero no tenemos exactamente el nombre completo. Tampoco sabemos de dónde nos envía la pregunta, pero queremos ponerla y contestarla de acuerdo a lo que el Señor nos ha permitido escudriñar en la palabra de Dios. Dice la palabra, aquí la pregunta es la siguiente. Con respecto a las heridas de Cristo, ¿estas heridas están en el día de hoy cicatrizadas o estarán abiertas por la eternidad como símbolo de la salvación de la humanidad, o será que estas serán cerradas cuando Cristo venga? Esta pregunta tiene que ver con las heridas de Cristo. ¿Están estas heridas abiertas o están estas heridas cicatrizadas, ¿no? Y si es que estarán abiertas hasta el día de ahora o hasta cuando Cristo venga. Bueno, Pastor, tendríamos que buscar las referencias bíblicas y en el espíritu de profecía sobre las heridas en el cuerpo de Jesús. Correcto. Y tal vez un buen lugar para comenzar es inmediatamente después de la resurrección con Tomás. Correcto. No sé si podemos tal vez leer ese texto. Por supuesto, Pastor. Esta es una pregunta interesante. Vamos a hacer la respuesta comenzando en Juan 20:27. Cristo había muerto, por supuesto, había sido crucificado, ahora había resucitado, y 7 días después de su primera aparición a los discípulos, hubo un discípulo que no estuvo allí presente cuando fue recién resucitado, que fue Tomás, y aquí Cristo le dice a él lo siguiente, versículo 27, entonces dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Así que notamos que aquí, Pastor, en la primera intervención, digamos, clara, donde Cristo dice, mira mis heridas en las manos, en mi costado, mete tu mano, da un cierto sentido de que estaban quizás cicatrizadas o estaban en proceso de cicatrización, pero podían él claramente verlas y tocarlas, inclusive poner sus dedos dentro de la herida de Cristo, ¿no? Es interesante, se me ocurre ahora recordar una cita del Espíritu de Profecía, a donde ella dice que cuando Cristo resucitó, tenía el mismo tamaño de cuerpo que había tenido durante el periodo de su ministerio. Eso es muy interesante porque también Elena White dice que antes de venir a la tierra era más que el doble de alto que Adán. Es decir, era un poco más alto que Adán, y Adán era el doble de lo que es una persona común y corriente hoy. Claro. Pero luego la hermana White tiene una cita donde dice que cuando Cristo ascendió al cielo, el Padre hizo un milagro y le hizo crecer el cuerpo para tener el tamaño que tenía antes de venir a la tierra. Así que
la pregunta clave es si tenía las heridas cuando resucitó con el cuerpo del mismo tamaño, obviamente un cuerpo glorificado, pero tenía Jesús las heridas ya con el cuerpo del tamaño que tenía el cuerpo antes de su encarnación. Yo creo que el Espíritu de Profecía tiene la respuesta a esa pregunta, porque la hermana White describe el momento del encuentro entre el Padre y el Hijo cuando Cristo ascendió al cielo. Correcto, pastor. Y es interesante esta respuesta o este punto que se está mencionando. De hecho, tengo esa cita también, se encuentra en el libro Desea a todas las gentes, la página 773, y dice lo siguiente, entrando en el momento que Jesús entra al Padre después de que ascendió ya en gloria, dice, entra Jesús a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, hace sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Es decir, muestra aquí que Él presenta al Padre, ¿no es cierto?, sus heridas, presenta su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados y las manos que llevan la señal de sus clavos. Entonces, me imagino, pastor, que aunque su cuerpo es, por supuesto, glorificado, es un cuerpo que le da a Dios esa altura, las heridas y las señales las mantiene y las mantendrá no solamente hasta que Cristo venga, sino por toda la eternidad las tendrá con Él. Y lo que dice esa cita de Elena White está corroborado por lo que dice la Biblia. Correcto. Porque esa descripción viene de Apocalipsis 4 y 5. Y aquí voy a leer Apocalipsis 5, 6. Ya. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que son querubines y serafines, y en medio de los ancianos, que son los representantes de los mundos que nunca pecaron, estaba en pie un cordero como inmolado. Así que Jesús se está presentando en el cielo como un cordero inmolado. Y luego más adelante en el capítulo 5, los ángeles están cantando alabanzas al cordero que fue inmolado. Es decir, que la descripción que da Elena White, claro, de que Él se presenta ante su Padre, le muestra las heridas, está corroborado por lo que dice Apocalipsis 4 y 5. Ahora, importante, pastor, confirmar este punto, ¿no? Las heridas de Cristo no tienen que estar abiertas en el sentido de que estén con sangre o estén continuamente, no sé, mostrando ese sufrimiento o esa cicatriz o esa herida continua, porque algo que mencionó la pregunta era si estarían cicatrizadas o estarían abiertas, es decir, sangrando, ¿no? Y creo que es importante de recordar de que la misma palabra de Dios en Hebreos 9, voy a ir brevemente allí, Hebreos 9, nos declara que Jesucristo, cuando Él, por supuesto, ofreció su sacrificio y sufrió su muerte y ascendió al cielo, solo lo tuvo que hacer una sola vez, dice allí la palabra de Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Es decir, Cristo padeció una vez, no es necesario que Él esté sangrando o esté sus heridas abiertas, ya que su sacrificio, su sangre, esa era suficiente, una sola vez, un sufrimiento, un sacrificio por nosotros. No tiene que sacrificarse o entrar en sufrimiento continuo. Y pienso yo que esto nos declara de que la cicatriz, o sea, que las manos y sus pies y su costado, su cabeza, están cicatrizadas, pero están con las marcas, por supuesto, de lo que Él sufrió por nosotros. Claro que ahora surge la pregunta, claro, ¿será que después que termine el pecado, Jesús todavía tendrá las heridas? ¿O será que el cuerpo será restaurado sin cicatrices? Bueno, esa es una buena pregunta y la pluma inspirada dice lo siguiente, y eso es importante, en el libro Maranata, realmente el último versículo, el último, digamos, día del libro, el 31, estoy yendo allá brevemente, presenta al Señor esta declaración
donde ella muestra y nos dice de que Cristo en realidad tendrá para siempre las cicatrices. Estoy llegando ya brevemente. Además de esto, creo que también es importante afirmar que lo que Cristo sufrió lo hizo una sola vez. Ok, dice aquí la palabra de Dios, ya la encontré, la palabra inspirada. En Maranata, el último día, lo que dice allí. A ver, perdón, es que no creo que esta cita estaba. Ok. Sabe, pastor, la tengo en inglés, pero no, se me perdió en español la cita, disculpen en esto. A veces eso pasa. Pero dice lo siguiente, y lo voy a leer y traducir en inglés. Solo queda un recordatorio. Nuestro Redentor llevará para siempre las marcas de su crucifixión sobre su cabeza sangrentada, sobre su lado, sobre sus pies y manos. Solo quedan las marcas del trabajo cruel que el pecado trajo sobre él. Es decir, quedan las marcas de lo que él sufrió, de su cabeza, de sus manos, de sus pies, que fueron heridas por nosotros. Ese es el libro Maranata, que es una matutina. Matutina, correcto. ¿Cuál es el título de esa sección? Sección es el honor más grande de nuestro Señor. Okay. Y es, por alguna razón en español, no sé, no coincidió exactamente la fecha, pero en fin. Sí, las citas en las matutinas son un poco complicadas para conseguir, porque muchas veces no tienen paginación. Correcto. Pero bueno, pero esto es lo que decía o sea, lo que dice en la versión en inglés. Y creo que es importante simplemente corroborar este punto de que el Señor estará, por supuesto, llevando estas marcas por toda la eternidad. Cristo llevará esta marca sobre su cabeza, sobre sus manos, aún en un cuerpo redimido, un cuerpo glorificado, un cuerpo más alto que todos los seres humanos, tendrá esas marcas como señal de su sufrimiento y también de su victoria sobre el pecado, ¿no? Ahora, hay esa teoría de que hay personas a quienes se les aparecen las stigmatas, es decir, que de repente aparecen las heridas que tuvo Jesús en su cuerpo. ¿Qué podemos decir sobre eso? Pastor, es una interesante pregunta, en realidad, conectado a esto, porque en el libro de Gálatas, creo que este versículo es el que se usa muy frecuentemente dentro de la ideología, especialmente católica, de que pueden haber personas que reciben estas estigmatas, o este estigma de las señales de Cristo en sus vidas, y lo usan en base al versículo de capítulo 6, versículo 17 de Gálatas, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, terminando ya su carta a los Gálatas. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas o estigmas del Señor Jesús, de acuerdo al griego, ¿no? Entonces, ¿podría alguien decir, bueno, ¿será que entonces esas marcas tienen que aparecer en el cuerpo de algunos fieles, como los católicos afirman? Bueno, pastor, esto no es lo que quiere decir esta palabra, por supuesto. Simplemente significa estigma, es una marca, o se usaba mucho en el antiguo tiempo, en el tiempo de los romanos, para marcar a los esclavos, quién es el dueño, ¿no? Y era una marca de vergüenza de que es esclavo y de que pertenecía a alguien, ¿no? Y Pablo lo dice aquí en el sentido de que él tiene unas marcas en su cuerpo, pero no son las marcas de Cristo específicamente, sino son las que él sufrió. Pero pastor, usted conteste esta pregunta. Son las que él sufrió por su conexión con Cristo. Correcto. Es decir, por ser un seguidor de Cristo, un predicador de Cristo. En 2 Corintios, el capítulo 11, el apóstol Pablo describe sus sufrimientos. Y voy a leer el pasaje completo. Dice, versículo 22 del capítulo 11, 2 Corintios. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Wow. Los azotes le dejarían las señales en el cuerpo, ¿no? En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Increíble. Tenía las marcas Por en el cuerpo, supuesto. pero no significa que esas marcas no se sanaban. Claro. Y no significa que aparecían así nomás,
Sigue diciendo, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo no creo que haya otro campeón del evangelio que haya sufrido Tanto como todo Pablo. eso. Tenía las estigmatas porque había sido apedreado, había sido azotado por los judíos. Correcto. Así que en realidad esas son las estigmatas, pero el apóstol Pablo las consideraba un honor. Un honor. Así es, pastor. Y creo que es importante así que contestar esta pregunta, ¿no? Pablo no tuvo las marcas de Cristo específicamente las mismas. Eso no es lo que la Biblia dice, sino que llevó estas marcas reales de haber sido una persona perseguida, maltratada, herida por seguir a Cristo y por predicar el Evangelio. Y eso es lo que, como usted menciona, es el orgullo de Pablo. Para los judíos y los romanos eran estigmas. Exactamente. Negativo. Negativo. Pero Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, Amén. sino en la cruz de Cristo. Amén, amén, pastor. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Nos llega a nosotros desde Viña del Mar en Chile, y lindo lugar en Chile. Ruth Vergara nos envía esta pregunta, y es interesante, pastor, esa pregunta. Nos llega sobre la visión de Ezequiel. Dice lo siguiente: la visión que Ezequiel tuvo del nuevo templo en Jerusalén, ¿fue el segundo templo construido o simplemente no lo fue? Dice ella, los judíos dicen que será el tercer templo que supuestamente construirán, pero en este templo aquí descrito, en Ezequiel, tiene un altar de sacrificio. Mas Jesús ya fue el sacrificio final y definitivo. Además, en el capítulo 47 habla de un río de sanidad con árboles que crecerán y darán fruto cada mes, y sus frutos serán alimento y sus hojas para sanidad. Además, la ciudad tendrá 12 puertas y cada una llevará el nombre de una de las tribus de Judá. ¿No es esta la nueva Jerusalén? Entonces, ella tiene esta interesante inquietud si el templo de Ezequiel que tuvo en su visión, si vio, era del nuevo templo que supuestamente iba a construir el pueblo de Israel, o el tercer templo, o fue el segundo, o simplemente no tiene que ver con ese templo. Y si es el templo celestial, ¿podrá ser posible porque tenía ahí un altar de sacrificio? ¿Qué podemos decir respecto, pastor? Descartemos una de las posibilidades primero. Claro. No es el segundo templo, Ya. el templo que se construyó después del cautiverio, porque ese templo no tenía ni la sombra de la gloria que tuvo el templo que construyó Salomón. Correcto. En el libro de Ageo, capítulo 2, encontramos una experiencia muy interesante sobre esto. Dice en el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, o sea, el deseado de todas las gentes, Claro. y llenaré de gloria esta casa, que está hablando de la casa que se construyó después del cautiverio. Correcto. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mío es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa Sí, será mayor que la primera. correcto. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero el problema es que esa casa nunca tuvo la gloria que tuvo ni siquiera el templo que construyó Salomón. ¿En qué sentido ese templo iba a ser más glorioso? En el sentido de que Jesús iba a ministrar en ese templo cuando se encarnara y viniera a la tierra. Claro. Pero cuando se terminó el templo, dice que los ancianos que habían conocido el templo de Salomón, dice el libro de Ageo, que lloraron y dijeron, no es esta casa nada comparada con la casa que construyó Salomón. Por supuesto. Es decir, eso descarta la posibilidad de que el templo que se menciona en Ezequiel 40 al 48 sea este segundo templo. Claro. Ahora,
que sea un templo reconstruido en Israel, creen los evangélicos mucho esto. Claro. Pienso yo que posiblemente Satanás pueda maniobrar para que se construya un templo allá y para que la gente crea que la profecía se está cumpliendo allá. No estoy diciendo que va a pasar así, pero Dios, a medida que retira su espíritu, le da más rienda suelta a Satanás para cumplir el panorama que él tiene en mente. Pero esto no está describiendo un templo que se va a reconstruir en Jerusalén antes de la segunda venida de Jesús. Las similitudes de este templo se parecen mucho a la Nueva Jerusalén del libro de Apocalipsis. Y creo yo que con ciertas variaciones, el templo que está describiendo Ezequiel es el templo que existirá en la Nueva Jerusalén, el templo bueno, en realidad no está en la Nueva Jerusalén, está en un monte fuera de la ciudad de Jerusalén, si uno lee primeros escritos, la descripción de la primera visión de la hermana White. Claro. Así que la descripción que da Ezequiel es de un templo que no se ha construido ni se va a construir antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, pastor, también podría ser esto una muestra de la existencia de un templo celestial donde se usó como patrón para mostrar a Moisés cómo debía ser el templo hecho en la tierra, cómo debía ser más o menos el santuario hecho en la tierra. Es decir, recuerda que tanto Moisés como el mismo David, que recibió de Dios la instrucción de cómo construir el templo, vieron un patrón. Dios les enseñó un modelo, o Sí. vieron el real, mejor dicho, para que hagan algo similar. Y por ende, yo tengo la inclinación como usted de que este es un templo más bien lo que está en el cielo y simplemente fue usado. Y por eso es que se menciona un altar de sacrificio, no porque se iba a usar necesariamente, pero era el modelo que el Señor quiso que ellos lo hicieran aquí en la tierra, similar a lo que veía en el cielo, ¿no? Sí, y claro, hay el problema de que el libro de Apocalipsis dice que en la ciudad no vi templo. Claro. Pero si uno lee cuidadosamente primeros escritos, la hermana Joya está describiendo su primera visión. Ella dice que iban caminando y llegaron a un templo. Y el ángel dijo, solo los 144,000 entran en el templo. Correcto. Pero no estaba en la ciudad, porque después dice que Jesús se retiró de allí y fue a la Nueva Jerusalén. Correcto. Así que sí hay un templo, pero el templo no está dentro de la ciudad, sino en el monte Sión. Amén. Ok, interesante. Creo que esto nos ayuda a tener una interesante discusión y estudio más adelante, inclusive de este tema, ¿no? Creo también, pastor, que para ir concluyendo, el asunto del templo, del nuevo templo, del templo en el cielo, mejor dicho, que no está dentro de la ciudad, también presenta una respuesta a la promesa de que de algunos de los que son redimidos recibirán un nombre y serán inscritos en los pilares del templo. Es decir, aclara esta aparente contradicción de que no hay templo en Jerusalén, pero muestra de que sí las promesas de Dios, de que tendrán su nombre escrito en los pilares del templo, en la columna del templo, afirma esta declaración, este concepto de que el templo está fuera de Jerusalén. Y eso lo dice en la profecía de las 7 iglesias, Claro. que va a escribir su nombre. Creo que la iglesia de Filadelfia Correcto. va a escribir los nombres sobre las columnas del templo. Ahora, el templo no será para ofrecer sacrificios, ni para Jesús interceder, para hacer un día de expiación. Posiblemente sea más como un lugar de adoración, podríamos decir, porque vamos a ir de sábado en sábado Claro. a adorar delante del Señor. Interesante, pastor. ¿Será que este templo vendrá a la tierra, nueva tierra, posiblemente? Yo creo que sí. Hay muchas preguntas que no tenemos respuestas definitivas, Claro. pero sí sabemos que va a haber un templo, no va a estar en la ciudad, no va a funcionar como funcionó el templo terrenal, sino que será un lugar de adoración a donde iremos de sábado en sábado y mes en mes para adorar al Señor. Amén. Bueno, agradecemos mucho su sintonía y por haber enviado sus preguntas. Muchas gracias por también confiar en que podamos responder de acuerdo a la palabra de Dios, y les invitamos siempre a estudiar juntos, a estudiar más de la palabra del Señor, que tiene allí las respuestas para todas nuestras inquietudes. Dios les bendiga y les guarde.